de comenzar los trabajos, decirles que, bueno, para mí es un gran honor comenzar en esta sesión, al mismo tiempo de que participo como docente, también participo justamente como coordinador del programa y estaré de manera muy cercana, muy personal a sus órdenes para poder ir caminando juntos y para poder, desde luego, ir construyendo un trayecto formativo que pueda ser placentero, en el que se puedan construir, en el que podamos construir muchos aprendizajes. Así que, pues bueno, les doy una cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, voy a pedirles entonces si amablemente nos comparten, por ser una primera sesión de clase, si compartimos por ahí nuestro nombre completo, cuál es nuestra formación, y bueno, qué es la parte que más nos ha interesado o nos ha llamado la atención para estudiar un programa de doctorado en educación. Bien, adelante, por favor, dejamos ahora en ustedes la palabra. ¿Quién levanta su mano? La maestra Patti. Adelante, maestra Patti, por favor, si es tan amable. Y después la maestra Ista. Buenos días. Ella me taparon. Bueno, mi nombre es Patricia Pérez Romero, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como ingeniero en computación. Tengo una maestría en docencia por parte del Instituto Politécnico Nacional, soy profesor titular precisamente en el Instituto Politécnico Nacional, estoy adscrita a un centro de investigación. ¿Y cuál fue la motivación de ingresar al doctorado? Bueno, he tenido varias oportunidades de ingresar, obviamente más en el lado de mi formación. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, en nivel superior todos los que damos clases, la mayoría somos profesionistas dando clases. Entonces sí es muy importante el aspecto pedagógico para que los alumnos nos puedan comprender, porque podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si no sabemos transmitirlo, pues definitivamente el esfuerzo queda en el aire. Entonces, básicamente ese es el motivo que tuve para ingresar al doctorado. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Patti. Le agradecemos mucho que nos haya compartido. Y claro, el formarse como profesora de educación superior es un tema muy, muy interesante y muy, muy importante. Gracias. Muchísimas gracias. Maestra Itza, es correcto. Adelante, por favor, si es tan amable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itza Caudillo Medina, soy de aquí de Morelia. De formación soy licenciada en Psicología Educativa, con maestría en Sexualidad y Equidad de Género. Y pues bueno, ahorita optamos por un doctorado, el posgrado vaya de educación, en Ciencias de la Educación. Y es más que nada porque soy maestra de educación primaria, frente a grupo, y también soy maestra en la licenciatura de educación primaria y educación preescolar, dando la materia de educación especial. Y pues para mí es importante el seguirme formando, o sea, estoy en los dos aspectos, les enseño a las maestras y maestros o a los futuros maestros y maestras en cómo dar clases, y también lo llevo a la práctica, yo también lo hago. Y pues bueno, he rendido frutos. Pues nunca me imaginé ser maestra, yo iba por otra vertiente y entonces el destino me llevó y me encantó. Ganamos la Olimpiada del Conocimiento hace 2 años en la etapa estatal. Y pues dije, bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien, entonces quiero tener herramientas, todavía más herramientas, pues para compartir mis conocimientos. Por eso andamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra, muy amable, gracias por compartirnos. Maestro Andrés, adelante, por favor, si es tan amable. Creo que está apagado su audio, maestro. Pues buenos días, mi nombre es Andrés de la Cruz Lara. Bueno, yo soy licenciado en Educación Especial, en el área de problemas de aprendizaje. Actualmente también pues soy docente de Educación Especial, pero también soy director de una USAER, también perteneciente al nivel. Bueno, también anteriormente hice la maestría en Tecnologías Aplicadas a la Educación. Y bueno, pues mi cargo también me exige estar preparándome continuamente y
aparte de los cursos que tenemos y los diplomados que hemos realizado, pues me enteré de este doctorado y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Tratando de mejorar un poco en el aspecto de nuestra formación académica. Y pues también es una de las razones por las cuales ingresé a este doctorado. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Andrés, muy amable, bienvenido. Maestra Mónica, adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Un gusto poder compartir esta sesión con ustedes. Mi nombre es Mónica Espinosa Pérez. Soy educadora, licenciada en educación preescolar. Tengo una maestría también en docencia y ahorita, pues, primeramente Dios, el doctorado. ¿Qué fue lo que me motivó a seguir estudiando? En primera es el compromiso que tengo con los niños y el que siempre las personas que se dedican a la investigación tienen más abandonados a sus hijos. Por ejemplo, nuestros papás que tuvimos la fortuna de que fueran profesionistas o algo así, siempre se dedican a su investigación. ¿Y por qué ser educadora? Porque yo creo que esa parte del cariño que debemos de tener a los seres humanos y también que seamos personas reflexivas, críticas. Veo las estadísticas que ya muy poca gente se dedica a la investigación, se dedica a defender una democracia crítica, un pensamiento reflexivo. Entonces es lo que me motiva el que terminando de esto ya tener herramientas para refutar a veces a muchas personas que la ciencia es importante y sobre todo apasionada por las matemáticas. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestra Mónica, muy amable. ¿Alguien más le gustaría compartirnos? ¿El maestro Juan, tal vez? ¿Maestro Juan Arriola? Sí, hola, muy buenos días. Soy el maestro Juan Arreola. Soy originario aquí de Morelia, Michoacán. Yo soy licenciado en pedagogía, licenciado en enseñanza del idioma inglés. Tengo una maestría en enseñanza de las ciencias sociales. Y pues mi experiencia, yo he dado clases pues de primaria, licenciatura, secundaria, prepa, cada una pues un reto. Siempre mi vocación pues fue el ser docente. Vengo de familia de tíos, tías, primos, primas, todos son maestros de distinta materia. Entonces pues siempre crecí yo en las aulas acompañando a mis tías, a mis tíos. Me gusta mucho el impartir clases, siempre tratar de buscar la mejor manera de hacerlo, de tratar de compartir pues, los conocimientos y aprender de los propios estudiantes, aprender de esas nuevas generaciones que pues son realmente complejas. ¿Por qué me decidí a estudiar el doctorado? Pues creo que debemos de seguirnos actualizando día a día y pues este es el principal objetivo del por qué ingresar a este programa. De hecho, pues me lo recomendaron y pues aquí estamos para aprender, más que otra cuestión, para aprender. Muchísimas gracias, Saludos maestro a Juan. todos. Bienvenido. Un placer saludarlo y bienvenido. Nos da mucho gusto saludarlo. Maestro Gerardo, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez Nava. Soy licenciado en educación primaria. Tengo la maestría en tecnologías aplicadas a la educación. Y pues, ¿por qué estamos aquí en el doctorado? Principalmente hemos trabajado en escuelas multigrado, hemos estado apoyando en la supervisión a los cursos con maestros. ¿Y qué queremos? Brindarles un servicio de calidad a los pequeños, igualmente a los docentes, y estar a la vanguardia, no quedarnos encapsulados en el tiempo, sino ir con la nueva vanguardia de la educación y poder ofrecer un poquito de lo mucho que nos ofrece la escuela, venir a aprender, coadyuvar en todos los procesos y poder estar con ustedes aquí en este inicio del doctorado para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo. Bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Maestra Dalia, adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Dalia Margarita Hernández Vázquez. Yo soy de Tantoyuca,
Soy maestra de educación primaria, estudié la licenciatura en educación primaria, después pues la maestría en educación y pues ahorita el doctorado. A mí me gusta mucho dar clases. Yo solamente trabajo frente a grupos, soy maestra de primaria, como les decía. No he trabajado en nivel superior, porque tengo 2 hijas, entonces, pues sí me gustaría, ¿verdad?, algún día poder hacerlo. Pues también me gusta prepararme, actualizarme, estar actualizada principalmente, ¿verdad?, en los cambios que se van dando en el sistema. El mismo sistema educativo pues nos ha brindado muchos cambios desde que yo inicié a trabajar. Tengo 23 años de servicio y me han tocado pues ya varios cambios en los planes y programas. Y pues a pesar de eso, pues siempre trato la mejor manera de contribuir con mis alumnos, ¿verdad?, a cambiar un poquito a lo mejor el mundo. Así decía mi hija, vamos a cambiar el mundo. Pues sí es lo que pienso, ¿verdad? Contribuir en la formación de ellos de una manera correcta para hacerles cambiar la visión que tienen, porque a veces, pues como decía el maestro, estamos viviendo tiempos diferentes y con alumnos que son totalmente diferentes. Bueno, yo que ya tiene también algo de servicio que trabajo con ellos y pues todo es diferente. Entonces, pues el estar actualizado nos ayuda a ir mejorando nuestras estrategias, nuestros métodos de enseñanza y pues contribuir principalmente en ello, en el cambio o en la formación de esos estudiantes. Y pues esa es mi intención. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias y bienvenida, maestra Dalia, un placer. La maestra Nayeli Ma, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días, mi nombre es Nayeli Ma Sánchez y soy egresada de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Soy licenciada en educación secundaria con una especialidad en historia y una maestría en docencia. Decidí estudiar el doctorado para pues seguir preparándome, actualizándome, para pues adquirir más herramientas y de esa manera poder mejorar mis estrategias en el aula. Yo estoy frente a grupo en una secundaria. Muy bien, excelente, pues bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañe, maestra. Muchas gracias. Maestro Eleno, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días, mi nombre es Eleno de la Cruz Lara y tengo la maestría en tecnologías aplicadas a la educación de la Pablo Freire. Soy de aquí de Huejutla, Hidalgo. ¿Y por qué motivo estoy cursando el doctorado? Bueno, más que nada es con la finalidad de adquirir nuevas herramientas, pues como comentaba el compañero Gerardo, ¿verdad? Que pues uno no puede estar aplicando, ¿verdad? O casarse con una metodología, debe uno actualizarse y sobre todo, ¿verdad? Ver la manera de cómo aplicar lo que es la nueva metodología, conocer lo que es la escuela mexicana aplicada a la educación básica, que es la que estoy yo, educación primaria. Y en sí, pues, espero, ¿verdad? Seamos un grupo unido y cualquier duda, ¿verdad? Sin pena, ¿verdad? De comentar nuestras experiencias, incluso aportar, ¿verdad? Sobre todo a partir de lo que nosotros sabemos. Bueno, ese es mi comentario, doctor. Buen día. Muchas gracias, maestro Eleno, bienvenido. Un placer que nos acompañe. Maestra Ana, por favor, adelante, si es tan amable. Hola, buenos días, compañeros. Mi nombre es Ana Gabriela Correa. Estudié en la normal Motolinía en la ciudad de Morelia. Tengo una maestría en docencia de la normal superior de Michoacán, también en Morelia. Y ahorita pues mi intención es entrar al doctorado porque tengo 10 años de servicio, pero a pesar de eso considero que los tiempos están cambiando y la práctica docente se tiene que ir renovando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Correa, y muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan esta mañana. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y tengo el gusto de poder trabajar con ustedes. Este primer seminario, el programa de doctorado cuenta con una gran variedad de profesores. Y bueno, el día de hoy comenzamos con epistemología y teorías del aprendizaje, un seminario que aborda
dos temáticas, digamos, fuertes o muy importantes dentro del campo de la educación, que son el análisis de las corrientes epistemológicas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y por otro lado, esta conexión que las corrientes epistemológicas tienen de manera directa con las teorías del aprendizaje o con las conceptualizaciones que a lo largo de los tiempos se han venido haciendo sobre el aprendizaje. Me da muchísimo gusto poder trabajar con todos ustedes. Y bueno, ya por ahí enviamos la invitación de Classroom. Sé que algunos ya han podido contestar, otros aún no lo han hecho. No se preocupen, pero les hacemos la invitación a que revisen su correo electrónico, sobre todo muy probablemente en los correos no deseados, y ahí les debe de aparecer una invitación para Classroom para que ustedes puedan aceptar y de esta manera puedan ir revisando ya algunos de los primeros contenidos que hay sobre nuestro seminario. Pues bueno, vamos a comenzar justamente nuestro seminario. Un seminario que discute algunos temas polémicos, y lo primero que yo quisiera comentar es que queremos crear un ambiente de profundo respeto sobre las diferentes maneras de pensar cuando nos referimos a la concepción de conocimiento, por ejemplo, cuando nos referimos a la concepción de creencia y también, ¿por qué no decirlo?, cuando hablamos un poco de lo que podríamos entender como aprendizaje. Porque vamos a ver que hay una gran variedad de concepciones, algunas de un carácter mucho más científico, otras de un carácter mucho más intuitivo, interpretativo, inclusive subjetivo, pero finalmente buscamos ser respetuosos de cada una de las maneras de pensar de cada uno de los integrantes del seminario. Voy a permitirme apagar un poquito mi cámara para poder utilizar una presentación con la que nosotros comenzamos justamente nuestra discusión de la sesión del día de hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar justamente de esta primera parte del seminario. El seminario está compuesto, digamos, como que en dos bloques. Un primer bloque donde vamos a hablar sobre una conexión de elementos muy interesantes, que es la epistemología, los conocimientos y las creencias. Y por otro lado, el segundo bloque importante, que va a ser el de teorías del aprendizaje. Quiero decirles que, bueno, he tenido la oportunidad justamente de poder reflexionar sobre esto previamente a esta sesión, y he tenido justamente el gusto de escribir algunos libros, algunos textos que tienen que ver sobre ello, ¿sí? Un texto que hemos llamado justamente Epistemología, Conocimientos y Creencias, que ha sido publicado a principios de año, y otro más que se publicó en el año 2021, que llamamos Introducción a las Teorías del Aprendizaje. Y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra discusión sobre epistemología, conocimientos y creencias. Lo primero que tal vez tendríamos que comentar es que las características que tiene nuestro seminario es que en esta ocasión es un seminario un poco más de análisis teórico, un poco más de análisis inclusive histórico-filosófico, porque vamos a hablar un poco sobre la epistemología, y la epistemología es un campo de conocimiento muy amplio en la educación, que en lo general podríamos decir que se encarga de estudiar el origen del conocimiento, pero también se encarga de estudiar los diferentes tipos de conocimiento y las distintas maneras de validar ese conocimiento, justamente. Bien, en este sentido, quiero compartirles justamente que
el término epistemología proviene justamente de dos palabras griegas, episteme y logos, ¿sí? Episteme, que generalmente lo traducimos como conocimiento, o también a veces lo traducimos como comprensión, como conocimiento. Y logos, que está un poco más ligado al término logotipos, ¿sí? Que a veces lo traducimos como cuenta, como argumento o razón, ¿sí? Y entonces, bueno, ya hablamos de una conexión muy interesante, conocimiento y razón, ¿sí? Es importante mencionar que en cada una de estas traducciones hay un significado ligeramente distinto. Sin embargo, podríamos mencionar justamente que la epistemología en lo más aceptado estudia la relación entre la razón y el conocimiento. O algunos inclusive se atreverían a decir que estudia el conocimiento que vamos a llamar racional. Claro, cuando utilizamos el término racional, ya automáticamente podríamos hablar de un cuestionamiento sobre, bueno, ¿a qué te refieres con decir que un cierto tipo de conocimiento es racional? Lo que es cierto es que, aunque el término es relativamente nuevo, es decir, las personas nos dedicamos o escribimos sobre la epistemología hace unos cuantos siglos apenas, lo que sí podemos mencionar es que el campo de la epistemología en lo general es un campo sumamente antiguo. Y bueno, este diagrama que aparece al lado izquierdo es un diagrama que parece muy interesante, porque en este diagrama nos permite justamente observar cómo el conocimiento en la mayoría de las teorías epistemológicas se encuentra en una parte, en la intersección, por un lado, de las creencias, de nuestras creencias o de las creencias que se construyen en la cultura o en la sociedad, y las verdades. Y las verdades. Pero finalmente, conocimiento, creencia, algo aún más amplio, que son las premisas, los supuestos que nosotros asumimos. No lo comenté, pero con toda confianza, cuando ustedes consideren pertinente, pueden interrumpirme. Cuando hay alguna pregunta, cuando hay alguna duda, por favor, con toda confianza se puede hacer. Y bueno, cuando hablamos entonces de epistemología, esto nos lleva a hablar de varios personajes. De hecho, me atrevería a decir que en este seminario lo que busca es un poco promover o motivar el estudio de la epistemología y de las teorías del aprendizaje, porque evidentemente que en el número de sesiones que vamos a atender no vamos a poder conocer ni todas las corrientes epistemológicas, ni todas las conceptualizaciones del aprendizaje. Entonces, a lo que aspiramos es a que esto nos motive para que nosotros como estudiantes de un programa de doctorado puedan revisar con mucha mayor profundidad. Ya a lo largo de todo el programa. Sin embargo, sí aspiramos a tratar algunos de los tópicos más elementales de la intersección de estos dos campos del conocimiento, ¿sí? Y esto nos va a llevar a un recorrido de diferentes autores con muy diversas formas de pensar, tanto en la epistemología como también en las teorías del aprendizaje. Y si comenzamos hablando de la epistemología, por ejemplo, tendríamos que hablar de dos personajes que aparecen en esta imagen. Por un lado tenemos a Platón en ese intento de comprender qué es el saber y cómo el conocimiento es bueno para el conocedor. Es decir, hay en el pensamiento de Platón, conocer es bueno para quien conoce, ¿sí? Y claro,
es importante diferenciar que Platón asume la idea de que el conocimiento es distinto de la mera opinión. ¿Sí? El conocimiento es diferente simplemente de opinar. Por otro lado, tenemos a John Locke, quien aparece en la imagen de la derecha, ¿sí? Que trata de comprender las relaciones entre los seres humanos, lo que él llamaría las operaciones de los seres humanos. ¿Sí? Pero no solamente ellos dos reflexionan sobre el conocimiento. También tenemos, por ejemplo, a Immanuel Kant, uno de los filósofos alemanes más influyentes de su época, que trata de comprender las condiciones de posibilidad del entendimiento humano. O inclusive la epistemología de Bertrand Russell a principios del siglo pasado, que es ese intento por entender la ciencia, cómo la ciencia puede justificarse siempre apelando a una experiencia sensorial. Entonces, en la epistemología encontramos un campo de conocimiento que es dinámico, un campo de conocimiento que es cambiante y que de hecho ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy en día hay nuevas epistemologías, ¿sí? Como la epistemología formal, que tratan de comprender con qué grados de confianza están racionalmente limitadas nuestras evidencias. ¿Sí? Esto es sumamente interesante. Y por otro lado, tenemos otras epistemologías, como la epistemología de lo feminista, de lo social, de lo decolonial, que trata de comprender las formas en que los intereses afectan inclusive nuestras pruebas y afectan nuestras restricciones racionales en lo general. Vamos a ir entonces clarificando algunas ideas. La primera de ellos, tal vez, tiene que ver con que cuando nosotros hablamos de epistemología, el término epistemología lo podemos asociar a distintas situaciones, ¿sí? A distintas situaciones. Y una de las situaciones, ¿sí? Una de las situaciones a las cuales nosotros lo podemos ajustar es justamente a la idea de qué tanto conocemos o qué tanto asumimos o creemos conocer. Por ejemplo, incluso si conoces muchos datos sobre Napoleón, no puedes deducir, no podemos deducir que conoces a Napoleón. ¿Sí? E incluso si conoces muchos datos sobre Napoleón, no podemos deducir que conocemos a Napoleón. Entonces, esto de alguna manera nos da un argumento para decir que conocer a una persona no es lo mismo que conocer a una gran cantidad de datos sobre la persona. ¿Sí? De hecho, podríamos decir directamente que lo segundo no es suficiente para lo primero. Y Gilbert Ryle, en el jardín de casa, escribe un libro que se llama El concepto de la mente, ¿sí? Donde argumenta que saber cómo hacer algo debe ser diferente de saber cualquier conjunto de hechos sobre ese algo. De hecho, este ejemplo es muy bonito. No importa cuántos hechos conozcas sobre nadar, de ahí no se deduce, de ese conocimiento no se deduce, de esos datos no se deduce que sabes nadar. Y claro, es posible que sepas nadar incluso sin saber, ¿sí? Demasiados datos sobre la natación, ¿sí? Puedes saber nadar sin haber leído necesariamente el manual de natación, ¿sí? Y por otro lado, que leas el manual de natación no garantiza que sepas nadar. Entonces, Ryle nos habla de cómo saber cómo es fundamentalmente diferente de saber
sobre el hecho. Un estudio sobre esta distinción de saber cómo y saber sobre el hecho también fue cuestionada en 1975 en un libro que escribió Ginette, quien aparece en esta imagen. El libro de Conocimiento, Percepción y Conocimiento y Percepción y Memoria. Es decir, Ginette argumenta que saber cómo hacer algo es simplemente sabiendo que un acto en particular era una forma de hacer esa cosa. Ay, esto se ve como un tragualen, un poco complejo de leer, ¿verdad? Es decir, Ginette asume que saber cómo hacer algo es simplemente sabiendo que en un acto en particular es una forma de hacer esa cosa. Este desafío fue revisado posteriormente por Bohr, por Lacan, donde se argumenta que saber quién, saber cuál, saber por qué, saber dónde, saber cuándo y saber cómo son todas las variedades de conocimiento que no son diferentes formas de saber eso. Es decir, saber quién es F es simplemente saber que una persona en particular es F. Saber por qué P es simplemente saber que cualquier cosa particular es la razón de por qué P. Y saber cómo F es saber que un acto en particular es una forma de F. Vamos a revisar después que este punto de vista, en lo particular, fue revisado por Stanley, por Williamson, hace muy poco, apenas en el año 2001. Y después ha tenido cuestionamientos, refinamientos por otros autores como Bergson, como Moffett o como Pavés. Un segundo punto que podemos mencionar es que el conocimiento requiere creencia. El conocimiento requiere que la creencia pueda ser justificada apropiadamente. Es decir, el conocimiento requiere que podamos, que ese conocimiento es alcanzable. ¿Sí? Este punto es relevante porque, por mencionar un ejemplo, hace poco más de 3 siglos, Pierre de Fermat, un matemático francés, escribe un teorema muy famoso. El último teorema de Fermat, que nos dice que x a la n más y a la n es igual a z a la n, no hay una solución que pueda satisfacer para los valores de esa ecuación en números enteros. Y el teorema de Fermat, cuando n es 2, es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Es decir, hay 3 números tales que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. O cuando pensamos en un triángulo rectángulo, decimos que la suma del cuadrado de sus dos catetos debe ser igual al cuadrado de su hipotenusa. Bueno, durante estos 3 siglos, muchos hombres y mujeres que se dedican a las matemáticas han tratado de resolver este problema. De hecho, fue hasta 1998 cuando se da la prueba formal de este teorema por el matemático inglés Andreas Wiles. ¿Y por qué esto se relaciona con el punto 2? Porque para intentar resolver el problema, para tan solo convencerse de que el problema es posible de resolver, hay que creer que es posible. Entonces, el conocimiento requiere creencia. Tercera observación. Las proposiciones falsas no pueden ser ni expresar hechos y por lo tanto no pueden ser conocimiento. Esto lo que significa es que el conocimiento requiere de la verdad. ¿Sí? El conocimiento requiere la verdad.
Entonces, con estas tres primeras observaciones que me he permitido mencionar, alguien podría decir que entonces el conocimiento requiere de tres condiciones que parecen ser necesarias y suficientes. Es decir, si S sabe que P, si solamente P es verdadero y además S cree justificadamente P, pues parece ser que entonces P es conocimiento. Es decir, las tres condiciones, la verdad, la creencia y la justificación, son individualmente necesarias y suficientes para el conocimiento de los hechos. Y debo decirlo, hace muy poco asumíamos esta afirmación. Es decir, creíamos que el conocimiento lo podríamos construir considerando la verdad, la creencia y la justificación. Sin embargo, aparece Edmund Husserl, aparece en esta imagen, y quien va a demostrar que hay casos en los que se cumplen estos tres requisitos que acabo de mencionar, y sin embargo, no es posible que haya conocimiento. O aquello que es consecuencia, resulta que no es conocimiento. En este sentido, podríamos decir que las tres condiciones que acabamos de mencionar atrás, la verdad, la creencia y la justificación, es necesario. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Ahora, el conocimiento, vamos a pensar en un tipo de conocimiento muy específico y vamos a pensar en el conocimiento declarativo. Es el conocimiento que puede expresarse mediante una proposición, una afirmación declarativa y una afirmación declarativa que puede tener un valor de verdad. Es decir, que podemos decir, al ser declarativa, podemos decir si es verdad o si es falsedad. ¿Sí? Alguien pregunta, por ejemplo, al maestro Heleno, le dice, el día de hoy llueve, como una afirmación, hoy llueve. Y el maestro Heleno podría decirnos, ¿esto es verdad o es falsedad, maestro? Pues dentro de la epistemología, ¿verdad? Que es la capacidad de conocer, habrían dos posibilidades, ¿verdad? De que llueva o no llueva, es dividir 1 entre 2, o sea, 0.5. Es una mera posibilidad. Así es, buen día, doctor. Muchas gracias. Pero ¿donde usted está lloviendo o hace sol? Aquí está nublado. Ahí está nublado, pero no llueve. No hace sol. Ajá. Ok. Muy bien, entonces podríamos decir simplemente llueve o no llueve. Es decir, que para una proposición, en este sentido, podemos siempre asociarle un valor de verdad a esa proposición. Ahora, esa proposición, bajo esta perspectiva, describe cómo es el mundo. De tal manera que si la proposición es verdadera, lo que nos está diciendo es que eso realmente pasa en el mundo. Entonces, la noción de conocimiento incluye la creencia. Si lo sé, puedo creerlo. Si lo creo, puedo saberlo. De alguna manera esto manifiesta, dice Edmund Husserl, que el conocimiento pareciera estar en una categoría superior a la de las creencias. El conocimiento entonces requiere de verdad y de creencias. El conocimiento requiere de creencias verdaderas, ¿sí? Pero también requiere de que el conocimiento sea correcto. Ahora, lo que aprendemos con Edmund Husserl es que el conocimiento requiere que nuestras creencias sean verdaderas y para eso hay que revisar las evidencias de estas y también hay que elaborar juicios sobre ellas. Y hay dos intuiciones muy interesantes, muy revisadas sobre el conocimiento. La primera es que si sabes, tu creencia no se debe a la suerte.
Y la segunda es, si sabes, tu creencia verdadera se debe a tus habilidades cognitivas. Entonces, ¿qué necesitamos agregar a una creencia verdadera para que esta creencia se vuelva conocimiento? Pues una proposición, como ya vimos, es conocimiento. Número 1, si es verdadera. Número 2, si hay una creencia de que la proposición se cumple. Y número 3, si la proposición se puede justificar. Ahora, vimos que esto no siempre se cumple. De tal manera que necesitamos agregar una cuarta condición. Y esa cuarta condición es la que encontró Kate Leder, quien estuvo analizando la obra de Goethe, y él considera que la cuarta condición que necesitamos agregar a la definición de conocimiento es la ausencia de lemas falsos. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento es una creencia verdadera justificada que no se basa en presupuestos falsos. Ahí es donde aparece esta parte. No se basa en presupuestos falsos. Y claro, esto nos hace hacernos preguntas que seguramente no vamos a poder contestar en este seminario, pero que desde un punto de vista epistemológico, filosófico, pueden ser de interés. La primera es, ¿necesitamos justificación para el conocimiento? Si la respuesta es sí, la pregunta es, ¿qué tipo de justificaciones? Y finalmente la tercera pregunta, ¿cómo sabemos que nuestras creencias son verdaderas? ¿Sí? No es necesario contestar estas preguntas ahora, de hecho son, creo, bastante complejas, pero son preguntas que pueden quedar para un cuestionamiento inclusive personal. ¿Cómo sabemos que nuestras creencias son verdaderas? Ahora, a esto podemos agregar dos tesis adicionales que son interesantes. La primera es tesis sobre el conocimiento, ¿sí? Son dos afirmaciones sobre el conocimiento. Una es que tenemos tanto conocimiento como decidimos tener. Ahí está. Tenemos tanto conocimiento como decidimos tener. Y por otro lado, ¿sí? Vamos a asumir una postura que le llamamos el escepticismo, que asume la idea de que el conocimiento es imposible. Es decir, que no sabemos que no somos o no sabemos que no sabemos, que no podemos conocer. ¿Sí? La hipótesis, está tomando la discusión sobre esta segunda afirmación, esta postura de un escepticismo radical involucra una hipótesis escéptica. Y esta hipótesis escéptica se basa en la idea de que ninguna prueba se puede descartar. Es decir, que parece que siempre que tenemos una afirmación, podemos asumir que nos cuestionamos sobre esa afirmación, porque siempre existe la posibilidad de que alguien me engañe, de que haya algún demonio, alguna máquina superinteligente que me manipule y que no me permita saber el conocimiento. Inclusive, si me preocupa saber, puedo cometer errores, o a veces las personas. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo puedo descartar no ser engañado o no cometer errores? Pues la manera de hacerlo es justamente buscando siempre pruebas y evidencias. Es decir,
construir un escenario escéptico. Asumir que desconfío de todo aquello que los demás me dicen que es conocimiento o que algunos consideran conocimiento. El argumento escéptico, entonces, lo que busca es decirnos que no podemos conocer el mundo exterior a nosotros, que en realidad tenemos poco control sobre lo que es verdad en la realidad. ¿Sí? Y además, podemos inclusive darnos cuenta que conocemos muy poco, menos de lo que esperamos, y que finalmente entendemos muy poco de lo que pasa en nuestra realidad. Entonces, esta perspectiva de escepticismo es una postura que se da, que existe dentro de la epistemología y que lo que asume es la idea de que el conocimiento no es alcanzable. ¿Sí? Al no ser alcanzable, me cuestiono prácticamente sobre todo si es conocimiento. Es decir, es mantener una duda vigente, un cuestionamiento vigente sobre lo que conozco. Es una opción. Y la otra opción es, desde luego, asumir que sí podemos construir conocimiento. Es decir, que el conocimiento es alcanzable, sin embargo, es necesario finalmente cuestionar cuál es la naturaleza de ese conocimiento. Y esto nos lleva entonces a hablar de que existen diversos tipos de conocimiento, de que hay varias formas de clasificar el conocimiento. ¿Sí? Pregunta, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Vamos bien hasta aquí. Ok. La primera pregunta es si ustedes han con anterioridad escuchado si hay diferentes tipos de conocimiento. Y creo que aquí es el momento en que podemos todos aprovechar un poquito la tecnología, dejar de compartir un momento, y podemos hacer una investigación muy rápida a través, por ejemplo, de nuestra computadora, a través de Internet, y preguntar en Google, en algún libro, en alguna información que tengamos a la mano, ¿qué tipos de conocimiento hay? Esta sería la pregunta. ¿Qué tipos de conocimiento hay? ¿Sí? Entonces voy a pedirles a todas y a todos ustedes, si amablemente nos hacemos esa pregunta y en el chat de esta videollamada compartimos con todas las compañeras y compañeros las respuestas que tenemos a esta pregunta. ¿Qué tipos de conocimiento hay? Si amablemente todas y todos ustedes pueden compartirnos a través del chat de videollamada la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Y claro, vamos a dar un poquito de tiempo para que todos y todas ustedes puedan hacerlo allá en casa. Maestra Mónica, ¿cuánto tiempo damos para poder hacer esta investigación muy breve, donde cada uno de ustedes nos comparta alguna clasificación, alguna idea sobre los diferentes tipos de conocimiento? ¿Cuánto tiempo sugiere usted, maestra Mónica? Bien, a lo mejor la maestra Mónica tiene alguna dificultad con el audio. Es que hay Perdón, sí. varias Mónicas. Ah, Si sí. soy yo, unos 2 minutos. 2 minutos. ¿No Sí, cree es que que es muy como breve? también Bueno. hay Mónica Quesada y Mónica Loranca, no sabía quién. Tiene usted razón, perdón. Me faltó decir el apellido. Bien, Mónica Espinosa. Entonces, la Sí. maestra Mónica Espinosa nos dice que 2 minutos. ¿Ok? Vamos a tener entonces un par de minutos para escribir cómo nosotros asumimos esta posible clasificación del conocimiento. Tal vez 2 minutos sean un poquito breve. ¿Qué les parece 5 minutos, maestra Mónica? ¿Está bien? Claro, sí, sí. Muy bien, vamos a dar unos En el 5 chat, ¿verdad? minutitos en el chat, por favor, si son tan Ok. amables. Todos vamos a compartir ahí algo que encontremos desde casa, por favor. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a revisar el chat. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues tenemos realmente información muy interesante. Muy bien, la maestra Dalia nos habla del conocimiento empírico, científico, matemático, emocional y doctrinal. La maestra Patti Pérez, el conocimiento científico, muy bien. Sé que el conocimiento que se obtiene a través del método científico, este conocimiento se genera a través de una serie de pasos y tiene unas propiedades y características que no tienen otros tipos de conocimientos. Los pasos del método científico son la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, el análisis y conclusión, el conocimiento tecnológico, teológico, disculpe, leí mal, teológico, denominado conocimiento religioso o relevado. La maestra Nayeli nos comparte el conocimiento empírico, científico, matemático, emocional, doctrinal. La maestra Patti Pérez nos comparte conocimiento científico, teológico, empírico, matemático, filosófico, intuitivo, práctico, directo, indirecto. La maestra Mónica Espinosa nos comparte, por ejemplo, que en Wikipedia ya encuentra que el conocimiento científico se basa en leyes universales, el empírico es derivado de la experiencia, el transgeneracional, el mítico, que proviene de una deidad o deidades, el intuitivo, cuando desarrollas habilidades extrasensoriales. El maestro Gerardo Gutiérrez nos habla del conocimiento científico a través de la metodología científica, el conocimiento filosófico, el conocimiento teológico. El maestro Elena nos comparte el conocimiento mágico, intuitivo, empírico, religioso, animista, etcétera. Muy bien, muchas gracias a todos por compartirnos lo que han venido encontrando a través de diferentes redes. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una revisión de los diferentes tipos de conocimiento, pero considerando no una pregunta en lo general, sino más bien considerando ciertas categorías de análisis, ¿sí? Ciertas categorías de análisis nos permiten clasificar ciertas conceptualizaciones que tenemos sobre el conocimiento. Y estas conceptualizaciones son muy útiles porque ahí vamos a encontrar, de hecho, corrientes de pensamiento que han sido y que siguen siendo sumamente influyentes para poder explicar la realidad en la que nosotros vivimos, ¿sí? Probablemente de toda esta escritura que muy generosamente ustedes nos han compartido, un tipo de conocimiento que va a venir ocupando un lugar especial va a ser el conocimiento que vamos a llamar científico. Pero bueno, a lo largo de esta sesión y la siguiente sesión, vamos a tratar de ir observando cuáles son las características que hacen que un conocimiento pueda llamarse conocimiento científico. Bueno, pues les agradezco de antemano a todas y todos ustedes esta primera introducción y voy a permitirme compartir nuevamente pantalla con ustedes para poder hablar de esta clasificación de conocimientos. Muy bien. Y entonces vamos a hablar un poquito de esta clasificación de conocimientos que en realidad no es otra cosa más de que un primer análisis sobre lo que nosotros podríamos llamar la naturaleza del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento y cuál es su naturaleza?
Pues esta pregunta sobre qué es el conocimiento ha sido una pregunta muy fuerte que ha tenido un impacto a lo largo de muchas décadas y me atrevería a decir a lo largo de algunos siglos para que pueda ser encontrada alguna respuesta. Sin embargo, el tipo de respuesta que se tiene es muy diverso. Porque quienes se han cuestionado sobre qué es el conocimiento y cuál es su naturaleza han encontrado, por ejemplo, que el conocimiento, que la naturaleza del conocimiento es un modo de interpretar la realidad. Sí, es un modo de interpretar la realidad. Y es muchas corrientes de pensamiento, es la que comúnmente le llamamos la hermenéutica. Para otros, es más bien el modo en el que se reconstruye la realidad. El modo en el que se reconstruye la realidad. Y a esto le llamamos constructivismo. Ahora, a partir de estas dos nociones, por un lado de conocimiento, ¿sí? También tiene sentido preguntarnos, o decir de alguna manera, que podemos interpretarlo como una relación entre el sujeto y el objeto. Entre el sujeto, quien conoce, y el objeto, que es lo que se conoce. Inclusive, también como una creencia verdadera justificada. Que por cierto, esta última afirmación es un poco la que comentamos al inicio de esta sesión, como una creencia verdadera justificada. Entonces podemos cuestionarnos sobre, ¿puede realmente el sujeto conocer el objeto? ¿Existe alguna manera de poder justificar nuestras creencias con certeza? Bueno, pues a estas dos preguntas, a la pregunta de si puede el sujeto conocer el objeto, si existe alguna manera de justificar nuestras creencias con certeza, se puede responder de manera afirmativa, resaltando la posibilidad del conocimiento, o también se puede responder de manera negativa, diciendo que el objeto, que conocer el objeto con certeza o la justificación de creencias es una tarea prácticamente imposible de realizar. La respuesta negativa, ya la habíamos anticipado un poquito, se llama escepticismo. ¿Y en qué consiste el escepticismo? Consiste en dudar que podamos alcanzar el conocimiento de ciertas cosas o de justificar adecuadamente nuestras creencias. El escepticismo, podríamos inclusive decir que a lo largo de la historia representa una serie de retos para la teoría del conocimiento. Al grado que la epistemología en sí puede considerarse como un intento para poder responder al escepticismo. Por otro lado, si aceptamos que el conocimiento es posible, ¿sí?, suponiendo entonces que el escepticismo logra vencerse, pues esto hace que haya nuevas preguntas. Es decir, si ya asumimos que el conocimiento es posible, pues entonces hay preguntas. Por ejemplo, en la idea de conocimiento como una relación de sujeto-objeto, podemos preguntarnos sobre el sujeto de conocimiento. ¿Cómo hace
el sujeto para conocer el objeto? Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Cómo hace el sujeto para conocer el objeto? Y esta cuestión también al menos tiene dos respuestas. Una respuesta va a ser el empirismo, otra corriente epistemológica, y el racionalismo, otra corriente epistemológica. ¿El empirismo qué nos dice? El empirismo nos dice que el sujeto, que la persona conoce el objeto por medio de la experiencia sensible, a través de lo que leemos, a través de lo que tocamos, a través de lo que observamos, a través de lo que sentimos, a través de nuestro olfato, vamos conociendo el mundo. Pero el racionalismo nos dice otra cosa. El racionalismo nos dice que el sujeto conoce al objeto solo por medio de la razón. Solo por medio de la razón. Es decir, el conocer se da a través de la razón. Y claro, esto divide a grandes pensadores. Muchos de estos pensadores que sería extraordinario poder leer, poder revisar a lo largo del seminario. Algunos filósofos empiristas, como Francis Bacon, como John Locke, como George Berkeley, como David Hume, como Augusto Comte, o John Stuart Mill, Carnot, Rudolf Carnot, entre otros. Y por el otro lado tenemos algunos racionalistas muy conocidos. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Descartes. Baruch Spinoza, o inclusive uno de los grandes pensadores en el siglo XVII y XVIII, que es William Gotthelf Leibniz. ¿Sí? Entonces, podemos observar cómo hay dos perspectivas y no podemos decir que alguna de estas perspectivas es la verdad o es la correcta. Porque en ambas perspectivas epistemológicas podemos encontrar argumentos a favor, pero también argumentos en contra. Otra pregunta que podemos hacernos sobre el objeto de conocimiento es, cuando decimos que conocemos algo, ¿qué es realmente lo que conocemos? Qué interesante, nuevamente. Cuando decimos que conocemos algo, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, algunos dicen inmediatamente que lo que conocemos es una realidad que es independiente de nuestro pensamiento, que inclusive existe aunque nosotros no la pensemos. O sea, la realidad es independiente del pensamiento. La realidad es independiente del pensamiento. Pero otros consideran que no podemos conocer nada que esté afuera de nuestro pensamiento. Es decir, que llamamos realidad a algo que existe solo en la medida en que sea pensada por el sujeto. Entonces, los primeros les llamamos realistas. Y nuevamente, el realismo es una corriente epistemológica. Los realistas. Ejemplos de grandes realistas de muy reconocidos: Aristóteles, Tomás de Aquino. Mientras que la segunda corriente epistemológica son los idealistas, que pueden ser representados por otros dos grandes pensadores: Immanuel Kant, que por cierto está en la parte superior derecha, y Federico Hegel.
Y entonces tenemos aquí otras dos corrientes del pensamiento. Los realistas y los idealistas. Cuando nosotros pensamos al conocimiento como una creencia que es verdadera, que es justificada, se pueden entonces plantear varios problemas, asumiendo que es posible el conocimiento. Y una de ellas tiene que ver con la justificación de las creencias. La pregunta es, ¿cómo se justifican nuestras creencias? ¿Cómo se justifican nuestras creencias? ¿Cómo justificamos lo que nosotros creemos? Y claro, una respuesta inmediata es que nuestras creencias se justifican en creencias básicas que no requieren justificación. Y qué interesante esta parte. Son creencias básicas que no requieren justificación. Y además, estas creencias básicas descansan directamente en la experiencia. ¿Sí? Esta corriente de pensamiento se le llama fundamentalismo. Fundamentalismo. ¿Sí? Fundamentalismo. Por otro lado, hay otra respuesta. Hay quienes dicen que nuestras creencias se justifican porque pertenecen a un sistema de creencias que es concebido como un todo. En este sistema de creencias, por cierto, unas creencias justifican a las otras y todas entre sí. Sin embargo, no de manera aislada, sino que se justifican tomadas todas en conjunto. A esta corriente de pensamiento se le llama coherentismo. Coherentismo. Entonces, nuevamente, aquí tenemos otras dos corrientes epistemológicas. Una corriente que llamamos fundamentalismo y otra corriente más que llamamos coherentismo. Y bueno, sobre esto hemos puesto en Classroom algunos capítulos para que ustedes puedan revisar sobre este libro que escribimos a finales del año pasado, pero que ahora a principios de año está publicado. Epistemología, conocimiento y creencias, ¿sí? Y que me permito pues invitarlos a leer. Es un texto que pueden encontrar tanto en Amazon Books, en formato impreso, como también lo pueden encontrar en Google Play Books, en formato digital. Que bueno, les invito a leer. Ahí se profundiza un poco más algunas de las ideas que hemos estado platicando el día de hoy. Ahora, otro aspecto interesante tiene que ver con la verdad. ¿Cuándo decimos nosotros que una creencia es verdadera? ¿Cuándo una creencia es verdad? Pues inmediatamente alguien dice, claro, una creencia es verdadera cuando esa creencia responde con la realidad. Es decir,
cuando nosotros podemos observar que hay como una especie de concordancia entre pensamiento y realidad. Es decir, lo que mi creencia me dice, lo puedo constatar con la realidad que experimento. Con la realidad que experimento. Y a esta corriente de pensamiento epistemológico también le llamamos correspondentismo. Es decir, este nombre deviene porque hay una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Ahora, quienes asumen esta perspectiva tiene una consecuencia. Porque asumir que la teoría de la verdad de la correspondencia afirma algo natural, implica entonces la aceptación de una realidad distinta del pensamiento para cuando haya correspondencia. Y esto ha sido ampliamente cuestionado. De hecho, hay al menos una corriente que afirma que no hay realidad que sea independiente del pensamiento. El idealismo. Aceptada en esta corriente. Bueno, ahí tenemos una respuesta y claro, tenemos una parte que afirma, pero que contradice a otra corriente. Se han buscado alternativas. Y otra alternativa es que la noción de verdad por correspondencia es una verdad por coherencia. Nuevamente, esta noción de verdad por coherencia tiene varios cuestionamientos y no es aceptada por varias corrientes del pensamiento. Es decir, nos damos cuenta que definir cuándo una creencia es verdadera no es de ninguna forma una tarea que sea simple. No es una tarea que sea simple. No es una tarea que sea simple. ¿Sí? Entonces, definir una corriente epistemológica que sea satisfactoria, como podemos observar, nos lleva a diversos conflictos. Inclusive, si alguien no hace referencia únicamente a la creencia y si alguien se refiere al conocimiento. ¿Sí? Si alguien se refiere al conocimiento. Y nos habla justamente de que el conocimiento puede ser absoluto. Inmediatamente hay quien va a cuestionar que el conocimiento sea absoluto, que el conocimiento sea uno. Pero alguien dice, no, entonces el conocimiento es relativo. Y nuevamente, alguien va a decir, ese relativismo sobre el conocimiento también nos lleva a que algunos saberes se confundan con conocimiento. Entonces, no es una tarea simple y no ha sido una tarea simple históricamente el poder clasificar el conocimiento.
Alguien ya se ha hecho estas preguntas, de hecho varios filósofos a lo largo del tiempo se han cuestionado sobre ello. Y alguien que lo ha hecho de manera muy interesante es Ramón Shirao, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, fallecido hace algunos años, pero que escribió una obra que con el paso del tiempo ha venido adquiriendo, desde luego, un interés muy especial. Me refiero a su libro de introducción a la historia de la filosofía, donde él trata de hacer un análisis sobre cómo ha venido evolucionando la filosofía, sobre cómo han venido evolucionando algunos de los problemas filosóficos que le parecen interesantes. Y dentro de esta discusión, naturalmente aparece el problema del conocimiento. Porque el problema del conocimiento, el problema de saber es el conocimiento, el problema de clasificar el conocimiento es un problema filosófico de profundidad. Entonces, Ramón Shirao, en un texto de casi 1000 páginas, nos habla de esta introducción a la filosofía. Lamentablemente, esta obra es una obra muy completa, solamente llega a mediados del siglo pasado. Fallece el autor un poco más hacia acá, y ya no es posible hacer una nueva adaptación del texto con las corrientes inclusive actuales. Sin embargo, es un gran libro al que yo les invito a revisar. Lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar de manera física en casi cualquier librería del país. Ramón Shirao, entonces, toma criterios distintos a los que hemos comentado de inicio, ¿sí? Y Ramón Shirao dice, bueno, hay varias formas de clasificar las corrientes epistemológicas. Una de ellas puede ser por el origen de sus ideas. Entonces, por el origen de sus ideas, las corrientes epistemológicas las podemos clasificar de la siguiente forma. El innatismo, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de esto? Pues que las ideas existen en la conciencia, ya en acto. Podríamos decir un poco en ese sentido casi platónico, que las ideas están ya con nosotros desde el nacimiento en potencia, desde que nacemos. Entonces, conocer es desarrollar, es revelarnos las ideas que ya tenemos. Aparecen las obras de Sócrates, de Platón, la memoria de San Agustín, el realismo de San Anselmo, San Buenaventura, inclusive el racionalismo de Descartes, de Spinoza, de Leibniz. Entonces, como nosotros podemos observar, cada corriente epistemológica tiene una gran variedad de autores. Y por cierto, para entender, para especializarnos en esa corriente epistemológica, tendríamos que leer a estos autores, cada una de sus obras, porque cada uno tiene una perspectiva propia. Aunque en esta clasificación que hace Shirao trata de darnos un esquema más o menos general. Entonces, hablar de epistemología es hablar de mucha historia, de mucha filosofía, de muchas corrientes de pensamiento. El empirismo que asume la idea de que el espíritu tiene ideas que proceden de la experiencia sensible y que dependen de esa misma experiencia. ¿Quiénes son algunos de los empiristas? Protágoras, Epicuro, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, Charles Peirce, James John Dewey,
por mencionar algunos autores. Y claro, el empirismo de Hume es diferente un poco que el de John Locke, es diferente un poco al de Charles Peirce, es diferente un poco al de Protágoras. Pero un poco en sí, todos coinciden en que el ser humano construye su ser, sus ideas, de la experiencia sensible. El criticismo, ¿sí?, en el que la filosofía de Kant declara que el problema del origen de las ideas es indemostrable, o sea, no se puede demostrar. Entonces, para Kant ya no tiene sentido preguntarnos de dónde provienen las ideas, sino más bien debe considerarse el valor de las ideas, no a partir de su origen, sino a partir de su análisis, una vez que están ya en la conciencia. Ahí está la obra de Kant, uno de los grandes filósofos alemanes, europeos, de todos los tiempos. Y desde luego también está el realismo moderado, ¿sí?, que nos dice que las ideas proceden de la experiencia, pero tienen un valor universal, ¿sí?, como Aristóteles, como Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Ok, vamos a hablar dos criterios. El primer criterio ha sido por el origen de sus ideas. El segundo criterio podría ser por los modos de conocimiento. Aquí tenemos entonces tabla de la filosofía deductiva. ¿Sí? La filosofía deductiva que toma como base las filosofías racionalistas, que consideran que el razonamiento filosófico es el paso de lo necesario a lo suficiente a través de una concatenación de juicios necesarios. Entonces, la visión de que el conocimiento es racional, y más aún, que es racional deductivo, se basa en la filosofía deductiva. Desde Platón, desde Aristóteles, desde Descartes, desde Baruch Spinoza, desde William Leibniz, desde Federico Hegel, hasta los filósofos de San Agustín de Hipona, de San Anselmo, de Santo Tomás de Aquino o de Dubs Scott. ¿Sí? Aceptan este tipo de razonamiento. Y claro, estos últimos, muy especialmente estos últimos, de San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás y de Dubs Scott, lo aceptan siempre y cuando esté al servicio de la fe. Es decir, Dios nos da ese poder de razonar. Una deidad nos da ese poder de razonar, de ser. Los primeros no lo requieren, los segundos sí lo requieren, lo asumen. Segundo, las filosofías inductivas, las filosofías empiristas que sostienen, por un lado, que el conocimiento científico es inductivo, que yo puedo observar una propiedad que se cumple de uno a muchos o a todos. Aparece Roger Bacon, Francis Bacon, quienes van a formar una corriente que surge más o menos en el siglo XVIII, que es epistemológico positivo, o que comúnmente llamamos los positivistas. Los positivistas lógicos. Pero también, dentro de estas filosofías inductivas, quienes asumen que el conocimiento humano se forma por la inducción a partir de los datos sensibles y que va pasando desde los datos sensibles hasta llegar a las ideas abstractas. Ahí vemos la obra de Epicuro, de George Berkeley, y desde luego de David Hume. Entonces,
como podemos observar, hay varias formas de ver el conocimiento. El intuicionismo. El intuicionismo que nos dice que el conocimiento es inmediato. Bien sea total, bien sea parcial. Y entonces la verdad de la intuición sensible aparece en Epicuro, la verdad de la intuición emocional de Rousseau, la verdad de la intuición racional de Descartes, en la filosofía de Bergson. La intuición es la simpatía con lo absoluto. Es un instinto guiado por la inteligencia o inclusive una inteligencia guiada con la viveza inmediata del instinto. Ahí está el intuicionismo. Y nuevamente hay varios tipos de intuicionismo. El misticismo. El misticismo como una forma religiosa del conocimiento de Dios. Que después de ciertos grados ascéticos de la renuncia, va llevándonos a una total fusión impersonal con la divinidad, como aparece en Plotino. Y además, por otro lado, esa fusión con el místico conserva también la individualidad personal. Esto que llamamos el misticismo cristiano. Y sí, gran parte de las corrientes religiosas son místicas. Asumen alguna de estas posturas. Por último, tenemos el fideísmo. ¿Cuál es el fideísmo? Quien sostiene que el único conocimiento de Dios, su existencia y sus atributos es mediante la fe. Y en consecuencia a ello, se renuncia a la razón. Y en consecuencia a ello, se renuncia a la razón. Lo podemos ver en las obras de Miguel Unamuno, en Kierkegaard, en Tertuliano, ¿sí? Y en diferentes. El asumir que es la fe, que el conocimiento, pues, se centra en la fe, ¿sí? Y entonces se renuncia por completo a la evidencia, a la realidad que nos otorga la racionalidad, que nos da la razón. La única realidad existente es aquella que proviene de Dios. Bien, voy a parar aquí un poquito porque hay muchísimo más que decir y no quiero abrumarlos con tantos nombres, tantas teorías, pero espero que esta primera parte les haya motivado, haya sido de su interés. Voy a dejar de compartir un poquito. Haya podido ser de su interés y sobre todo pueda provocar en nosotros una serie de preguntas, de cuestionamientos. Probablemente la primer gran pregunta o el primer gran cuestionamiento del que nos damos cuenta es que la teoría del conocimiento, la teoría de la verdad, la filosofía de la religión, la epistemología en lo general, son campos muy dinámicos y son campos donde no está dicha la última palabra. Es decir, sigue habiendo controversia, sigue habiendo preguntas interesantes y que son campos que, por cierto, en el ámbito de la educación son fundamentales para fundamentar la idea, para fundamentar justamente
el marco teórico sobre el cual se construye un discurso pedagógico o educativo. Bueno, pues yo les agradezco su atención a esta primera sesión del seminario y me gustaría conocer si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes del cierre. Maestra Mónica, adelante, por favor. Maestra Mónica y después la maestra Pati Pérez. Maestra Mónica, adelante, por favor. En lo referente a las teorías que estamos viendo, pues es muy importante saber esto que desconocíamos. Cuando hacemos nuestras planeaciones didácticas, nos vamos con el conocimiento científico, pero sin saber todo lo que tuvo que pasar para llegar a hacer ya el filtro, ¿no? De lo que se debe de dar. Y en la otra cuestión es también para la adquisición de los libros, por ejemplo, en Amazon Books, están, bueno, no hay, no hay libros, entonces, ¿cómo lo podemos hacer en esa parte? Porque pues es preocupante, pues, el profundizar en este tema. Están agotados. Gracias. Mire, no se preocupe. Por un lado, les comento que a través de Google Play Books también están los libros de manera digital. Si uno escribe en Google el título y el autor de cada libro, les da la opción de poderlo adquirir de manera digital. De hecho, de manera digital es mucho más económico que el libro impreso, aunque yo sigo siendo de esas personas que todavía disfrutan mucho más de un libro impreso que de un libro digital. Pero la opción digital es muy buena y creo que no había revisado esto en Amazon. Voy a revisarlo a ver si es posible, quienes estén interesados. Ahora, adicionalmente a estos textos, vamos desde luego a compartir algunas lecturas que van a estar en Classroom y que pueden ser, desde luego, un elemento interesante para la discusión. Le agradezco mucho su comentario, maestra Mónica. Muchas gracias. Y desde luego, hablamos mucho del conocimiento científico y a veces lo vemos como algo tan natural, pero no nos damos cuenta que para poder llegar al concepto de ciencia que hoy en día tenemos, pues han pasado muchísimas cosas, han pasado realmente muchas cosas para poder tener la posibilidad de hablar de ciencia como hoy en día lo discutimos. Algo muy semejante nos ocurre, por ejemplo, con la idea o con la noción de democracia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de teoría política, donde muchas veces los jóvenes pueden asumir la idea de que siempre hemos vivido en algún país democrático o siempre se ha vivido en alguna república democrática, pero la historia nos enseña que ha habido siempre una gran cantidad de cambios, a veces de conflictos, para poder llegar a una noción de conocimiento como la que tenemos hoy en día. Y que desde luego no es una noción estática, porque sigue habiendo teorías, sigue habiendo cuestionamientos, sigue habiendo preguntas. Y bueno, a lo largo de este seminario que tiene un corte teórico, porque no vamos a hablar acá de planeaciones, casi no vamos a hablar de cuestiones eminentemente prácticas de la labor docente, pero sí vamos a hablar de algunas labores que pueden ser útiles para fundamentar justamente esas prácticas. El papel de la epistemología está un poquito al principio, como una noción mucho más básica, mucho más elemental, sobre una corriente de pensamiento. Esa corriente de pensamiento educativo nos permite desarrollar una corriente, por ejemplo, pedagógica. Y después de esa corriente pedagógica, finalmente, ya hablamos de una teoría de la enseñanza o de una teoría del aprendizaje. Entonces, nosotros estamos transitando hasta un área mucho más fundamental, mucho más básica, que es la epistemología, pero que desde luego, como pudimos ver, representa siempre el adentrarnos con diferentes textos, con diferentes corrientes de pensamiento, y que probablemente en esa búsqueda, en esa lectura que vamos haciendo, pues se convierte en un espacio sumamente enriquecedor el poder hablar de diferentes maneras de pensar y de ver el mundo, el conocimiento, la realidad, las creencias, etcétera. Muchas gracias, maestra Mónica. Maestra Pati, tenía también usted una pregunta. Adelante, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Las presentaciones que usted está compartiendo en estos momentos, ¿las va a subir al Classroom o
o únicamente con el material que se vaya a subir? Claro que sí, vamos a subir las presentaciones y también vamos a subir el video de las sesiones de clase. Entonces, si en algún momento ustedes desean volver a revisar la clase, la sesión para una tarea o alguna duda, también va a quedar grabada en Classroom. Generalmente las sesiones, bueno, son todos los sábados, entonces en Classroom va a estar disponible al día siguiente, el día domingo ya estará, por ejemplo, ya mañana estará disponible, y como lo dice la maestra Dalia, también podemos enviar el video por WhatsApp para que todos puedan de manera mucho más inmediata leerlo, con mucho gusto revisarlo. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias a usted. Y voy a compartir con mucho gusto el link de Google Play Books, el link de Amazon, a través del grupo de WhatsApp, que también está ya en Classroom, para quienes desean leer un poco más sobre estos textos, pero prácticamente cualquier texto de epistemología de la educación nos va a ser de una gran utilidad. Inclusive cualquier texto de epistemología o de historia de la filosofía va a enriquecer gran parte de nuestro discurso, porque lo que estamos hablando son justamente de diversas corrientes que se han venido construyendo, fundamentando y también refutando a lo largo del tiempo, y que diferentes autores han logrado captar en diversos textos sumamente interesantes. Bueno, pues yo les agradezco entonces muchísimo su trabajo. Muchas gracias, doctora Ana María. Gracias a todos por participar, por sus comentarios. Y les invito a que nos veamos puntualmente el siguiente sábado. No nos vamos a llevar hoy tarea, es la primera semana, pero ya seguramente la siguiente semana ya vamos a dejar por ahí una actividad en Classroom, para que todos vayamos trabajando un poquito. En Classroom está un video muy interesante que yo les invito a todos a revisar, que es justamente de Rolando García. Rolando García es un personaje que vale la pena leer. Él fue alumno de Jean Piaget. García fue mexicano, pero lo relevante no es solamente que haya sido alumno de Jean Piaget, sino que escribió varias obras muy interesantes sobre epistemología de la ciencia. Particularmente la pregunta que Rolando García dio fue: ¿cómo se construye el conocimiento de las matemáticas y de la ciencia en los niños? Y entonces en Classroom hay una conferencia sobre historia de la epistemología y conocimiento, teoría del conocimiento, que da justamente Rolando García, y que les invito a todas y a todos ustedes a que puedan revisarla. Realmente es muy enriquecedor escuchar justamente a Rolando García, y les recomiendo muchísimo. Es un autor que vale mucho la pena escuchar y que da unas referencias extraordinarias en su trabajo. Entonces, pues bueno, les invito a disfrutar, y nuevamente les agradezco mucho a todas y a todos ustedes su atención. Que tengan un muy bonito fin de semana y muchísimas gracias. Buen día, buen fin de semana para todos.